interesante. El título de mi mensaje es La autopsia de Jesús. La autopsia de Jesús. Y quiero llamar tu atención, quiero pedirte que prestes mucha atención en lo que vamos a hablar, porque yo sé que eso va a hacer que valores mucho más la obra de tu Señor a tu favor. ¿Ok? Y yo quiero leer el texto que se encuentra en Hechos capítulo 2 y así arrancar en esta mañana. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Repetí conmigo en voz alta: era imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. Muy bien. ¿Ustedes desayunaron hoy? Amén. ¿Sí? Vamos conmigo. Dice lo siguiente, versículo siguiente: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos al versículo 31, dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amados, este texto, esta lectura fue pronunciada por el apóstol Pedro. El Espíritu Santo había venido en el día de Pentecostés, y el primer sermón de Pedro, el primer mensaje de Pedro, tenía estas palabras. Pedro estaba diciendo: Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, ese Jesús resucitó, y nosotros somos testigos de su resurrección. O sea, nosotros hemos visto, hemos comido con él, hemos caminado con él, hemos palpado su cuerpo, hemos estado con él. Somos testigos de que él resucitó de entre los muertos al tercer día. La Biblia dice que él apareció como a casi 500 personas en un lapso de 40 días después de su resurrección. Y Pedro estaba diciendo: yo soy, y los que están conmigo, los apóstoles y discípulos allí, somos testigos de su resurrección. El resultado de este mensaje, de este sermón: 3,000 personas, 3,000 oyentes ese mismo día doblegaron sus corazones a Cristo. Esto quiere decir que el mensaje de la resurrección de Jesús era la base de la vida cristiana, o es la base de la vida cristiana. El apóstol Pablo entiende eso, y él escribe a los Corintios y dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros pecados. Déjame decirte algo: si Jesús solo hubiese muerto en la cruz, solo hubiese muerto allí clavado en la cruz un viernes, su obra no estaba representando nada si él no resucitase. Si él solo muriese sin resucitar, él sería más un hombre común, más uno igual a cualquier hombre que muere por causa de sus pecados. Lo que sostiene todo lo que Jesús hizo, todo lo que él enseñó y lo que él realizó en la cruz, es su resurrección. Su resurrección confirma que él murió y su muerte fue aceptada por el Padre para perdón de nuestros pecados. Su resurrección confirma de que él es fiel en sus palabras. Por 2 veces había anunciado a los suyos que moriría y resucitaría el tercer día, y al resucitar él confirmó que él es fiel en sus palabras, que lo que él dijo, que lo que él enseña, que lo que él hace
es fiel, es verdadero, Él es digno de confianza. Su resurrección es la base de tu vida y de mi vida. Si Cristo resucitó, nuestra fe es sólida, nuestra fe es verdadera, nuestra fe es completa y suficiente en su obra. Ahora, vamos a entender algo, amados. Vamos a entender lo siguiente. Pedro, él prepara este sermón, él predica este mensaje y él quita como base de su afirmación, cuando él dice que Jesús resucitó, él anterior a esta afirmación, él cita unos textos ya escritos antiguamente y él cita el Salmo número 16. Fíjense lo que dice el Salmo 16 del versículo 8 en adelante. Este es el texto base del mensaje de esta parte del sermón de Pedro. Pedro toma un salmo y él pronuncia esto. Preste mucha atención a donde yo voy a llegar. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, dice el salmista. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. La misma frase, la misma afirmación, el mismo texto usado por Pedro. La diferencia entre Seol y Hades es que Seol está escrito en hebreo y Hades está escrito en griego. Es la única diferencia. Es el lugar de los muertos. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados, vamos a entender lo siguiente. Pedro toma este texto escrito 1000 años antes de la encarnación de Cristo. Pedro toma un salmo mesiánico y él expresa que lo que acababa de acontecer allí, la resurrección de Jesús, del cual ellos son testigos, ya estaba escrito en los salmos, ya estaba anunciado 1000 años antes de que acontezca, de que el alma de Jesús no sería dejada en el Hades, en el Seol, en el lugar de los muertos, y que su cuerpo no vería corrupción. Partamos de aquí. Jesucristo murió un viernes en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde. Y cuando Él muere, Él se entrega a la muerte y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu va al Padre. Su espíritu es entregado al Padre. Su alma, su identidad, su personalidad, alma, su alma va al Hades como el alma de cualquier persona que moría. Su alma va al lugar de los muertos y su cuerpo queda en el sepulcro ofrendado por José de Arimatea. Repito, su espíritu va al Padre, su alma va al Seol, al Hades, al lugar de los muertos, y su cuerpo queda en el sepulcro. Solo que ya había una escritura en los salmos, una promesa diciendo que su alma no sería dejada en el lugar de los muertos y que su cuerpo no sería tomado por corrupción, no entraría en estado de putrefacción, no se descomponería, no entraría en un estado de putrefacción. Había una promesa en los salmos. Esta es la promesa que Pedro hace cuando dice: Él resucitó, porque ya David escribió acerca de Él, porque la muerte no pudo retenerlo. La muerte no podía retenerlo. Ahora, vamos a hacer una introducción para mostrarte la esencia de lo que yo quiero hablar. La muerte entró a la raza humana por un hombre llamado Adán. Dios le había dicho a Adán: el día que pecares, morirás. Adán pecó, Adán murió. Muerte no es dejar de existir. Muerte es ausencia de vida. Vida es Dios.
Entonces, muerte significa ausentes de la vida de Dios, ausentes de Dios. Si vos quieres una respuesta a lo que el mundo vive, a las noticias que escuchas, a los reclamos de la ciudadanía contra el gobierno, a la corrupción existente, a los desastres, a las calamidades que hay en el mundo, todo eso es porque el hombre está muerto espiritualmente, ausente de la vida de Dios. La muerte es la mayor sentencia consecuente del pecado del hombre. El hombre se apartó de Dios, se separó de Dios, murió el día en que comió del fruto prohibido, murió. Y Adán nos dejó como herencia, como padre de la raza humana, nos dejó esa herencia. Cuando nacemos biológicamente de papá y mamá, espiritualmente ya estamos muertos, ya estamos apartados de Dios, ya estamos ausentes de su vida. Muerte, sentencia por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Ahora, esa muerte espiritual luego es acompañada de una muerte física. Cuando aquí en la tierra dejamos de respirar, cuando la sangre deja de ser bombeada por el corazón, deja de llevar oxígeno a todo el cuerpo, cuando ya no circula la sangre, cuando ya no corre el oxígeno, uno muere físicamente. Hablamos de muerte espiritual, muerte física. Y si en esta vida terrena esta persona no acepta la obra del Salvador Jesucristo, esa muerte espiritual que se convirtió en muerte terrena se transforma en muerte eterna. Esa persona pasará eternamente separada de Dios por no aceptar la única salvación ofrecida en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. ¿Okay? La muerte. Muerte como principal consecuencia del pecado. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero explicarte por qué Jesús resucitó. En Adán toda la raza humana pecó y nacemos con esta condenación. Pero 2500 años después de Adán, Dios hace un pacto con Israel y les da la ley. Y la ley decía: si ustedes cumplen todos los mandamientos, serán justificados, que significa aprobados, y podrán vivir. Si ustedes infringen, si ustedes no cumplen una tilde de la ley, ustedes van a ser desaprobados y ustedes serán maldecidos. ¿Cuál fue el resultado que la ley arrojó? Que todos somos pecadores. O sea, todos tendremos la sentencia de la muerte sobre nosotros: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Ok, allí viene Jesús, y Jesús sí cumple toda la ley. Jesús sí vive una vida perfecta, y por causa de esta vida había una cláusula en la ley. Eso está en Levítico 18:5, para que vos acompañes. En Levítico 18:5 decía que aquel que hiciere o cumpliere todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor, por ellos viviría. Es decir, si hubiese alguien que cumpliese toda la ley, la muerte no podía tomar su vida, pues al final la muerte era simplemente la consecuencia del pecado. Pero si hubiese alguien que no pecase, había una cláusula que decía: si alguien cumple todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor Jehová, por ellos vivirá. Se activa la cláusula. Por esto Jesús resucitó, porque en Él no había pecado. Él fue nuestro sustituto el viernes en la cruz. Él ocupó nuestro lugar. Él fue castigado por nuestros pecados. Y aquí es en donde yo comienzo. Jesús muere un viernes, la muerte toma su vida, su alma es llevada al Hades, al lugar de los muertos, su cuerpo queda en el sepulcro, y él sería por 3 días evaluado para saber si la muerte podía retenerlo en el Hades y si su cuerpo debía ser consumido por el gusano llamado corrupción. Habían 3 días en el que el infierno tenía que probar, en el que la muerte, que es un espíritu, tenía que probar que en Jesús había pecado, que en Jesús había culpa, que Él había cometido algo. 3 días
para sentenciarlo, 3 días para decir vas a vivir o vas a morir. A eso yo lo llamo la autopsia de Jesús. Y yo quiero mostrarte cómo David en un Salmos, él consigue percibir lo que pasaba en el mundo espiritual mientras Jesús estaba sepultado, su cuerpo en la tumba de José y su alma en el Hades. Cómo él fue autopsiado. Salmos capítulo 17. Amados, antes de leer esto aquí, los salmos son cánticos, y los salmos fueron escritos por diferentes autores, muchos de ellos David, el rey David, 1000 años antes de Jesucristo. David vivió 1050 años antes de Cristo, de su encarnación. Y los salmos eran cánticos a Dios, cánticos de devoción, solo que Dios por el Espíritu inspiraba a los autores. Y los salmos se dividen en 3 categorías. Cuando vos lees el libro de los salmos, 150 capítulos, se divide en 3 categorías. La primera categoría son los salmos devocionales. ¿Qué significa salmo devocional? Salmo de intimidad con Dios, de adoración a Dios, de exaltación a Dios, una devoción a Dios. Salmos devocionales. Vos vas a leer los salmos y muchos de ellos son devocionales. Los segundos son salmos mesiánicos. Es decir, existen salmos que antes de la venida de Jesús ya apuntaban a su vida, ya expresaban su vida, sus sentimientos, etapas y momentos de su vida. Son salmos mesiánicos. Y en los salmos nosotros encontramos la encarnación de Cristo, en los salmos encontramos la muerte en la cruz de Cristo, en los salmos encontramos lo que pasó en el mundo espiritual mientras Jesús estaba siendo juzgado en la cruz del Calvario. En los salmos encontramos lo que pasó cuando Jesús estaba sepultado, la autopsia de Jesús. En los salmos encontramos cuando Jesús es glorificado y asciende para sentarse a la diestra del Padre. En los salmos encontramos todo, son salmos mesiánicos. Y también la tercera categoría de salmos son los salmos proféticos, los salmos que apuntan a un acontecimiento mundial futuro o con respecto a Israel. 3 tipos de salmos: devocionales, mesiánicos y proféticos. El salmo que yo voy a leer, que es la base de mi mensaje, el salmo que yo voy a leer es un salmo mesiánico que muestra cómo Jesús fue autopsiado, si es que existe esa palabra, cómo pasó por una autopsia, cómo el infierno, la muerte, tenía 3 días para saber si él sería retenido en aquella tumba. Y yo quiero mostrarte ahora, presta mucha atención conmigo, por favor. Salmo capítulo 17. Yo voy a abrir mi Biblia. Salmo capítulo 17 a partir del versículo 1. El Salmo 17 entonces expresa a Jesús. Fíjense lo que dice ahí: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Amados, fíjense cómo comienza esto aquí. El salmista, él dice lo siguiente: escucha, oh Jehová, mi oración. Es una oración. Dice, oye mi oración, escucha mi oración. Y él utiliza una palabra en donde él dice, de tu presencia proceda mi vindicación. De tu presencia proceda mi vindicación. La palabra vindicación, amados, la palabra vindicación en el griego es la palabra mishpat, que significa veredicto, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal. Entendamos aquí, el salmista está orando y está diciendo, Señor, estoy por ser juzgado, estoy por ser evaluado y sentenciado, y estoy clamando a ti, oh Dios, para que de tu presencia venga mi vindicación, para que de tu presencia venga mi justicia, mi veredicto, mi sentencia. Confío en ti, clamo a ti para que de ti venga mi justicia. Amados, este texto mesiánico, y vas a ver al final
porque vamos a leer versículo por versículo. Este texto está mostrándonos a Jesús sepultado en su cuerpo en el sepulcro y su alma en el Hades, orando al Padre pidiéndole: Padre, estoy por ser evaluado, Padre, estoy por ser juzgado y sentenciado, y te estoy clamando a ti, que de ti venga mi veredicto, que de ti venga mi sentencia, que de ti venga el informe de quién soy y de lo que merezco. De ti provenga mi vindicación. Y fíjense, ahora entendiendo eso allí, vean a Jesús allí, no solo a David. Versículo 2, versículo 3, mejor dicho: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Amados, es evidente que David en la carne nunca podría afirmar eso. Eso no está hablando de David y su vida física personal. Esto es un salmo profético. Esto es un salmo de alguien que está por ser enjuiciado, para ser sentenciado, y está diciendo: tú me conoces, de ti vendrá mi vindicación. Tú sabes mi corazón, tú probaste mi corazón, tú viste, me visitaste de noche cuando dormía, tú me pusiste a prueba y no encontraste nada inicuo en mí. Jesús le estaba diciendo al Padre allí desde el Hades, allí desde el sepulcro, le estaba diciendo: Señor, examíname, autopsia mi cuerpo para ver si yo debo permanecer muerto o si yo debo resucitar. Y allí le estaba diciendo, la autopsia comenzó con el corazón de Jesús, y en su corazón, que fue probado, no fue hallado nada. En el corazón de Jesús nunca hubo una mala intención. En el corazón de Jesús nunca hubo codicia, nunca hubo envidia, nunca hubo maldad. Su corazón fue colocado a prueba y no fue contaminado. O sea, la muerte comienza a autopsiar la vida de Jesús, comienza por el corazón y no encuentra una legalidad en su corazón para decir: pecó y debe permanecer muerto, pecó y debe ser sentenciado, porque la paga del pecado es muerte. Comenzó a ver su corazón y no había una sola actitud del cual agarrarse para juzgarle. Allí dice: nada inicuo hallaste. No se encontró iniquidad en él. El salmista continúa y dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Ok, ya que no encontró algo en su corazón, fue a ver en su boca. Seguramente pecó con sus palabras, seguramente hay algo que encontrar en sus palabras, seguramente algún momento ofendió, dijo, dañó a alguien, hirió propositadamente. Y nada, fíjense lo que dice el salmista: he resuelto que mi boca no haga transgresión. En su boca, en la boca del Mesías, nunca hubo transgresión, nunca hubo despropósito. El diablo no podía tomar ninguna de sus palabras para decir: pecaste, hablaste incrédulamente. En la boca del Mesías no había transgresión. Amados, estamos viendo la autopsia de Jesús. Imagínense, no estamos aún el domingo, estamos un día sábado, un día de reposo. Él está en el Hades, su alma, su cuerpo está en el sepulcro. Él está siendo juzgado, porque la muerte tenía que retenerlo si había pecado en él. Y él de allí ora al Padre, dice: Señor, he hecho mi parte, he dado mi vida, he muerto en la cruz, pero la resurrección debe venir de ti. La resurrección solo puede venir de tu espíritu. Solo tú puedes levantarme desde donde estoy, pero sé que para levantarme deben juzgarme, deben evaluarme, deben ver si de hecho y de verdad yo cumplí toda la ley para poder resucitar. En su corazón no había nada, en su boca no había nada. Versículo 4 dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Las obras humanas, sus intenciones, el trabajo de sus manos, por donde sus pies caminaron, no había cómo juzgarle, no había cómo decir: te equivocaste en eso que hiciste, pecaste por donde estuviste y con quién estuviste, de la manera que hiciste. No había cómo.
Al juzgar sus obras humanas, todas eran santas, todas eran íntegras, todas eran rectas. Vuelvo a repetir, David jamás podría decir eso. Él dice: de la cena de los violentos me libraste. Imposible. A él hasta fue juzgado por causa del pecado contra Betsabé, y Dios le dijo: nunca se apartará la espada de tus manos. A David, esto no se refería a David. Esto es un salmo mesiánico. Es Jesús pidiendo al Padre la vindicación. Es Jesús pidiendo al Padre: tengo 3 días y confío en que tú harás justicia por mí, porque hay algo escrito a mi favor de que no vas a dejar mi alma en el Hades, y no vas a dejar que mi cuerpo entre en estado de putrefacción. Sus obras nunca se corrompieron. Él nunca pecó. Continúa el texto y dice así: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Fíjense, el que le invocó pidiendo vindicación, pidiendo justicia. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Fíjense lo que está diciendo: yo clamo a ti porque tú eres el que salva. Hermanos, Jesús necesitaba ser salvo, librado de la muerte, y solo el Padre podía librarlo. Y él estaba siendo evaluado, él estaba siendo juzgado. Versículo 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de los enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Esta era la oposición de todas las tinieblas contra Jesús. Querían que él permaneciese muerto. Querían que él quedase en la tumba. Querían que él permaneciese en el Seol. Querían que su historia terminase en la cruz, como simplemente alguien que fue juzgado por Roma, muriendo una muerte criminal, y que terminase allí su historia. El infierno trabajó para eso. El infierno se movió para eso. Y él dice: líbrame, guárdame como a la niña de tus ojos. Literalmente él estaba en campo enemigo, siendo juzgado y evaluado. La muerte quería retenerlo. La muerte quería vencerlo. La muerte quería poseer su vida, como posee la vida de todos los seres humanos que nacen biológicamente. Fíjese lo que dice el versículo 13: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, al encuentro de los enemigos, póstrales, libra mi alma. ¿Libra qué? Mi alma. ¿Qué él dijo? Libra mi alma. No dejarás mi alma en el Seol. Libra mi alma. Fíjense, yo estoy leyendo el Salmo 17. El Salmo 16 es el salmo en donde estaba escrito: porque no dejarás mi alma en el Seol. Correlación, uno después de otro. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Y aquí está el tema, hermanos. Aquí está la evidencia de que esto habla de Jesús. Hermanos, el Salmo 17 comienza con alguien orando y pidiendo vindicación a Dios. Y el Salmo 17 termina diciendo: en cuanto a mí, a Jesús, aquel que comenzó orando pidiendo justicia, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, Señor, a quien clamo. Estaré satisfecho cuando despierte. Cambié la palabra despertar por resurrección. Estaré satisfecho cuando resucite semejante a ti, cuando sea igual a ti, cuando sea coronado Rey de reyes y Señor de señores, cuando la muerte no puede retenerme. Estaré satisfecho porque sé que me conoces y no encontrarás pecado en mí, y sé que la muerte no podrá retenerme.
Amados, la muerte no pudo retener al Salvador. 1000 años antes de Cristo, David siente lo de Jesús. David escribe la oración de Cristo. David escribe la vindicación que pide Jesús estando en el sepulcro, estando en el Hades. Y un domingo como hoy, bien de mañanita, el Espíritu Santo desciende hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos. Y el Espíritu Santo viene y toma la vida de Jesús y le dice a la muerte: no podrás retener a este, porque este es justo, porque en su corazón no fue hallado nada inicuo, porque sus manos nunca se corrompieron, porque él tiene el corazón puro y las manos limpias, que pueden subir al monte de Jehová, porque sus pies son pies que anuncian la paz, porque sus manos son manos de obras justas. No hay cómo retenerla. Y el tercer día la muerte ya no pudo retenerlo, ya no había argumento para retenerlo, y él resucitó a la mañana, bien temprano, un domingo, para decirte que él es fiel. Él ya había anunciado que moriría y resucitaría. Él ya había anunciado que él era fiel y resucitó al tercer día para decirte: yo cumplo lo que digo, para decirte: lo que yo te prediqué, lo que yo te enseñé, lo que yo te dejé es verdadero. Si yo te digo que sos justo, sos justo. Si yo te digo que sos bendito, sos bendito. Si yo te digo que estoy contigo todos los días de tu vida, estoy contigo. Si yo te digo que no te desampararé y no te dejaré, no te desampararé y te dejaré, porque ya te prometí que moriría y que resucitaría. Y resucité, dice Jesús. Soy digno de confianza. La muerte no pudo retenerme, mucho menos tu dificultad, mucho menos tus circunstancias, mucho menos tus problemas. Si la muerte no pudo retenerlo, mucho menos tu dificultad. Yo creo que Él es digno de ser aplaudido. Él resucitó, Él vive, Él está aquí. Amados, el salmista dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No había cómo retenerle. No había cómo retenerle. La resurrección es la base legal de que tu fe nunca y tu esperanza nunca será defraudada. La resurrección es la base legal de que aunque mueras aquí en la tierra, no dejaste de existir, tenés vida eterna. Así como la muerte no pudo retenerlo a él, nunca podrá retener tu vida. De aquí a 1000 años seguirás viviendo. De aquí a 2000 años seguirás viviendo. De aquí a 5000 años seguirás viviendo. De aquí a 10,000 años seguirás viviendo. Porque la vida que Él te ofrece es una vida que ya no puede ser poseída por la muerte, que ya no puede ser robada. Y en esa vida, en esa eternidad, en esa vida divina, nadie podrá robarte, nadie podrá tocar lo tuyo. Nunca más podrán separarte de aquellos a quienes aman, que creen en Él. Esa es la vida que vence a la muerte. Un domingo, un primer día de la semana, Dios resplandeció anunciando: la vida siempre vencerá a la muerte. La vida siempre vencerá a la muerte. La luz siempre vencerá a las tinieblas. Hermanos, si Cristo no fue retenido por la muerte, si el Espíritu le levantó de entre los muertos, nunca habrá nadie que pueda detenerlo. Si vos crees en Él, tu esperanza nunca será avergonzada. Tu vida trasciende más de los problemas momentáneos. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te coloques en pie conmigo. En la Pascua recordamos a aquel que resucitó por nosotros, aquel que venció a la muerte, aquel que no pudo ser retenido por el peor de los enemigos que tenemos, que se llama la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Él fue evaluado y no encontraron nada contra él. No pudieron evitar que él resucite.
Y yo me quedo con algo. Cuando los religiosos judíos, el Sanedrín judío, supo que Jesús resucitó, levantaron una ofrenda muy grande para pagar a los guardias, para que ellos diseminen una mentira, para que ellos digan a la gente que Él no resucitó, que ustedes se quedaron dormidos en su guardia y que sus discípulos vinieron a robar su cuerpo. Esa ofrenda representa el dinero que el mundo, que el sistema anti Dios invierte para decir que Dios no está vivo, para decir que Jesús no está vivo, para decir que de balde vas a confiar en Él, para decir que Él no es todo lo que dicen que es, que Él nos sana, que Él nos restaura, que Él nos levanta. Hay un caudal de millones y millones y billones y trillones de dólares del mundo entero para decir: vayan y digan que Él no está vivo, que Él no es quien dijo que son. Pero lo que ellos no tuvieron en cuenta es que había un grupo de testigos que vieron, que tocaron, que oyeron, que comieron con Él, que fueron testigos de su resurrección. Y esos no solo dieron dinero para que se anuncie que Él vive, esos dieron su vida para anunciar que Él vive. Esos murieron siendo sacrificados por causa de Él. Esos entregaron todo, no solo 1 millón, 10 millones. Esos dieron su vida. Esos dijeron: ustedes podrán juntar millones para decir que Él nos resucitó, pero nosotros ponemos la vida. Nosotros vamos hasta donde tengamos que ir. Nosotros damos todo nuestro ser para decir que Él vive, que nosotros vimos y somos testigos de que Él es verdadero, de que Él vive. Y vos y yo somos esos testigos. Yo soy testigo de que Dios rescata de las drogas, de que Dios da nueva vida al que estaba muerto, de que Dios da una familia desamparado, de que Dios hace habitar en familia al huérfano. Y yo sé que vos sos testigo. Vos sos testigo de su poder, vos sos testigo de su amor, vos sos testigo de que Él puede, de que Él sí quiere. Y vos y yo no solo damos plata, no solo damos recursos, nuestra vida ponemos en favor de nuestro Señor. Él está vivo. El mundo querrá callar, pero siempre habrán aquellos que digan: yo soy testigo de que Él vive. Yo soy testigo de que la muerte no pudo retenerlo. Yo soy testigo de que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ese es tu compromiso. Ese es mi compromiso con Él. Ese es nuestro compromiso, iglesia. Él venció a la muerte. Y en esa noche nosotros, en esta mañana nosotros queremos cantar una canción, proclamar una verdad, mientras los hermanos van a pasar a entregar el pan y el vino, porque vamos a hacer la cena del Señor en esta mañana. Vamos a cantar, canta con fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Él vive, Él vive. El sepulcro está vacío, el sepulcro está vacío. El sepulcro está vacío. Él está vivo. Está vivo el Salvador. Está vivo el Salvador. Está vivo el Salvador. Aleluya. Aleluya. El gran Rey resucitó, a la muerte Él venció, para siempre cantaré. Aleluya, aleluya. El gran Rey resucitó, a la muerte Él venció, para siempre reinará. Aleluya. Yo quiero hacer una oración contigo. Padre Celestial,
quiero darte gracias. Gracias por la obra perfecta de Jesús. Gracias por la obra de la cruz, pero gracias por la obra de la resurrección. Gracias porque resucitaste a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y hoy Él está coronado a tu diestra como Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des el mismo denuedo, que nos des la misma osadía, que nos des el mismo entendimiento que diste a tus apóstoles, que comprometieron no solamente su bolsillo con tu reino, con esa resurrección, comprometieron su vida, comprometieron sus sentimientos, comprometieron sus sueños, comprometieron sus intereses, Señor, porque ellos habían sido testigos de algo que nunca habían presenciado, nunca se había oído, nunca había subido a corazón de hombre. Tu Hijo había resucitado, tu Hijo había vencido a la muerte, lo que Él había dicho era verdad. Nuestros pecados ya estaban totalmente perdonados. Podíamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser llamados hijos de Dios. Todo esto estaba implícito en la resurrección. Todo esto estaba dentro de la resurrección. Y estos discípulos entendieron y arriesgaron su vida por causa de Cristo. Dieron sus vidas por causa del Señor. Yo oro en esta mañana para que todos nosotros tengamos ese entendimiento, para que aumentemos nuestro compromiso con esta obra, para que aumentemos nuestro compromiso con esta verdad. Aunque el mundo invierta millones, aunque el mundo invierta, Señor, todos los recursos para opacar esta verdad, que nosotros seamos levantados por el Espíritu para vivir esta verdad, para anunciar esta verdad, para proclamar esta verdad. En esta mañana, Señor, te damos gracias por el pan y el vino que nos recuerda la obra de tu Hijo. Consagramos para comer y tomar como memoria de tu obra en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias por mis amados hermanos, porque ellos ya son completamente benditos en Cristo, porque ellos ya tienen una semana llena de paz, llena de gracia, llena de favor, cielos abiertos sobre ellos. Yo te doy gracias porque todo lo pueden en Cristo, que es su fortaleza. Yo te doy gracias porque ellos vivirán dando gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es tu voluntad. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a comer el pan en esta mañana. Quiero invitarte a tomar el vino. Amén, amén. Jesucristo ya venció. Él está vivo. Él es tu Señor. Él es tu Señor. Él es el motivo de tu vida. Su resurrección es el fundamento de tu vida, de que tu fe, de que tu esperanza jamás será avergonzada. El que cree en mí, dice la Biblia, no perecerá. No va a perecer. La palabra perecer está en el griego. No va a perecer. Si crees en Él, nunca vas a perecer. Amén. Vamos a cantar esta canción y vamos a terminar así este culto en el nombre de Jesús. Fui a aquella cruz y salvación sin merecer.